Comenzamos. Muy buenos días, chicos, les saluda el profesor Miguel. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la atmósfera en el curso de geografía, ¿sí? Para ello vamos a pedir la atención de cada uno de los presentes porque vamos a llevar a cabo un tema bastante interesante, inclusive también varias posiciones que podamos tener, porque bueno, es un tema no tan fácil, ¿no? Estudiar un espacio donde el hombre no tiene tanta capacidad de conocerlo todo no es fácil, ¿sí? No es fácil. Entonces vamos a empezar. Acá tenemos una imagen. Hemos observando acá tenemos una imagen donde una niña pone, ¿no? Pues gracias a la atmósfera es posible que la música se propague y escuche mis canciones favoritas. Eso era cuando antes se usaba esos equipos, ¿no? Como una radio a pilas. Ahora muchos de ustedes no saben lo que es una radio, eh, ¿no? O lo que antes ustedes o sus padres conocían como un Discman o un Walkman, que se trabajaba con ondas pues satelitales. Hoy en día son los celulares, los móviles y todos los equipos relacionados con la tecnología actual. Vamos a observar aquí, ¿no?, que la palabra atmósfera viene de dos términos griegos. Uno de ellos es atmos, que significa aire, y zafira, que significa esfera, ¿no? Esa es la idea, ¿no?, que teníamos, que la Tierra no solamente estaba compuesta por espacios geográficos, sino que había un aire que cubría la Tierra, ¿no?, que es la atmósfera. La atmósfera es la envoltura gaseosa, ¿no?, y que ya su nombre lo dice, envuelve la Tierra, que rodea la Tierra, constituida por el aire. Se originó miles de años atrás, cuando la Tierra experimentó una gran actividad volcánica, ¿sí? Entonces, la atmósfera ha sido pues una suma de posiciones y composiciones de gases que permanecen alrededor nuestro y que de alguna u otra forma permiten pues que exista la vida en este planeta como la tenemos ahora. Y por otro lado, también es una parte del planeta que está sufriendo mucho con estos temas de la contaminación ambiental. ¿Cuáles son los gases permanentes o los gases más encontrados en la atmósfera? El nitrógeno. El nitrógeno lo podemos hallar en un 78.08%. Luego tenemos el oxígeno, que entre 20.95%, y el argón en un 0.93%. Son gases que siempre se van a encontrar en toda la parte de la atmósfera. Y luego también tenemos la composición de gases variables, que quiere decir que no necesariamente la vamos a encontrar siempre, sino por ciertos momentos o espacios, ¿no?, de la misma atmósfera. Por ejemplo, tenemos el vapor de agua en una capacidad de 0 a 4%, el anhidro carbónico entre 0,003%, y el ozono pues en una capacidad de 0 a 0 y 0,000001%, ¿no?, que es una capacidad mínima. Otros gases que se pueden encontrar es el neón, helio, kriptón, radón y en un 0,4%, ¿no?, aproximadamente. Quiero detenerme un poquito aquí en el tema del ozono, ya que muchos hemos escuchado sobre la capa de ozono y la destrucción gracias al calentamiento global, más aún, ¿no?, la capacidad que tiene el hombre de destrozarlo todo, en este caso también nuestra propia naturaleza, y pues estaban viendo la forma de cómo reconstruir la capa de ozono que fue debilitada y destruida en muchas partes del planeta por las altas contaminaciones. Este momento de cuarentena que hemos vivido, en muchos lugares han bajado el nivel de contaminación e inclusive se ha dado algo que los mismos científicos no se pudieron explicar, que es el ozono se ha ido recuperando solo. Imagínense, si una temporada de 90 a 100 días el ozono, el aire se ha ido purificando cuando el hombre ha dejado de contaminar, ¿qué pasaría
del planeta sin el hombre por lo menos un año, sin actividad de contaminación. Podríamos estar mucho mejor. Pero lastimosamente no se da porque pues nosotros somos, entre comillas, los seres superiores del planeta, pero los principales destructores del mismo, ¿no? Esto un poquito para quedar como reflexión de ello. Vamos a ver la estructura de la atmósfera. Yo lo voy a hacer en este momento de una forma teórica y luego les voy a presentar un video bastante interesante en la cual lo van a poder evidenciar de una forma más práctica. ¿Sí? Vamos a empezar desde abajo. Aquí es donde nosotros vivimos, ¿verdad? Toda esta zona llamada pues tierra está cubierta a su vez por la primera capa de la atmósfera que se llama troposfera. La troposfera abarca aproximadamente unos 18 kilómetros, ¿no? Desde la Tierra hacia arriba. Todo ese espacio aproximadamente, digo aproximadamente porque no es una norma, no es una ley, en partes del planeta no se mide igual, hay algunas partes donde cambia, ¿no? Pero esta es una aproximación. ¿Qué se sabe de la troposfera? Que es la capa más baja donde se producen los fenómenos meteorológicos de la Tierra. El porcentaje del oxígeno y nitrógeno no es constante en toda la troposfera, pues permanentemente invariable hasta los 80 kilómetros, ¿no? Pero en nuestro caso, chicos, sin este elemento vital del oxígeno, pues no habría vida. Dígame, ¿qué ser vivo en el planeta puede vivir sin aire? Ser vivo, ojo, ninguno. Entonces es un elemento vital, ¿no? El oxígeno. Y no solamente el aire, sino un oxígeno limpio, puro, sin contaminación, que eso es lo que nuestro planeta está exigiendo, pues, ¿no? Recuperar ese espacio ecológico correcto. Quiero explicar, ¿sí? Que entre una capa y la otra, si ustedes diferencian acá por color, acuérdense que esto es un dinamismo gráfico, no es que sea así, tú no vas a ir al cielo y a ver, bueno, acá está la primera capa, la segunda capa, no la vas a poder diferenciar, estos son estudios. ¿Ya? Pero también hay un momento en el cual se considera que entre una capa y una capa hay un intermedio, una pausa. Por eso van a existir los términos tropopausa, que quiere decir que es la finalidad de la troposfera y el inicio de la estratosfera. La pausa, cuando ustedes vean en otros textos, ¿qué es la tropopausa, la estratopausa? Son elementos finales de una capa e inicio de otra. Si ustedes tienen en casa, en el piso, una mayólica, van a ver que una mayólica tiene su fin en una baldosa, ¿no? Una raya, y da inicio a otra. Es una forma de explicar así, ¿no? Simbólicamente. En este texto, en esta imagen, no mencionan las tropopausas ni la estratopausa, pero les explico porque quizás en otros textos van a encontrarlo. Segunda capa, vamos a ver a la estratosfera, que aproximadamente tiene una dimensión de 18 a 35 kilómetros, aproximadamente, vuelvo a repetir que no es necesariamente esa medida. Es considerada o llamada la zona de calma, por donde se desplazan los aviones. A partir de los 24 kilómetros se encuentra la ozonosfera, ¿sí? Digamos, la parte de la capa de ozono, muy bien. Entonces, también aproximadamente entre 22 y 24 kilómetros está ahí, ¿no? La parte de la zona del ozono, formada por el oxígeno alotrópico, conocido como el O3, y su límite superior se conoce como estratopausa, ¿no? Como lo que les decía, ¿no? La final de esta capa y el inicio del otro siempre se considera con un pausa. Bien, tenemos aquí la tercera capa, que es llamada mesósfera, que tiene una dimensión entre 35 y 80 kilómetros, ¿sí? Está aproximadamente sobre esta dimensión. El aire es enrarecido, que quiere decir que no hay mucho aire a pesar que está en la atmósfera, y aparecen los primeros vestigios de ionización, ¿sí? Su límite superior, la mesopausa, es su límite superior es la mesopausa.
En la mesósfera se encuentra la zodiosfera, que da el color azul del cielo, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros reflejamos eso? Acuérdense que la iluminación tanto del cielo y del mar son reflejos visuales. No es que tengan color. Ustedes saben muy bien que el mar no tiene color. Tú agarras un poco de agua y es transparente. Pero, profe, ¿por qué se ve verde? ¿Por qué se ve azul? Es el reflejo del cielo. ¿Ok? ¿Y por qué el cielo tiene esa composición medio azulada? Pues en este caso es por la capacidad de zodiosfera que se encuentra en ese espacio, ¿no? Es como una capa gaseosa un poquito más densa en la tonalidad azul, por eso le da esa tonalidad, pues, el cielo. O sea, tú tampoco puedes bajar un pedazo de cielo y ver de qué color es, ¿no? Pero bueno. Luego tenemos la termósfera, que es la cuarta capa, donde se presentan las capas electrizadas. Estamos hablando acá de una etapa bastante fuerte, ¿ya? Para las comunicaciones, es más, es donde todo el sistema de comunicación viaja. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta cuando agarran su celular y quieren llamar, inclusive a tu mamá que está a tu costado, que tiene su celular también, hay una pausa, ¿no? Entre el timbrado tuyo y la timbrada al celular. Que esos son segundos. Imagínense que esa es la velocidad que se transmite de tu equipo, que llega hasta la termósfera y hace el puente satelital hasta el otro equipo. Pero es una velocidad impresionante, es cuestión de segundos, pero igual hay diferencia. Ningún equipo tiene la tecnología tan rápida de que apenas timbre, timbró el otro lado. No. Eso quiero que se den cuenta. Es una forma de darnos cuenta que estamos haciendo un puente satelital. Siempre, siempre. ¿Ok? A eso también se le llama una manera de espejo, ¿no? Refleja una manera de espejo, ¿no? Las radiaciones o las comunicaciones. Reflejan las ondas, las longitudes de onda de radio, la radio en D, en F, F1 y F2, ¿no? Lo que para nosotros es considerado pues el FM, el AM, lo que era antes. Ahora muy pocos escuchan radio. Muchos tienen radio en casa solamente para poner bulla cuando quieres limpiar la casa o hay fiesta, pero normalmente el que menos ya usa sus equipos celulares para escuchar música, YouTube o Spotify, ¿verdad? Que son elementos de internet, ¿no? Y comprende la ionosfera. ¿Qué quiere decir la ionosfera, chicos? Que es la parte donde hay más carga eléctrica, iones, por eso mismo de la parte eléctrica, donde permite todo ello. También es considerado la parte de la atmósfera donde los transbordadores espaciales tienen que entrar con una gran velocidad, ¿no? Para romper la atmósfera y salir del espacio. Y acuérdense que si ustedes han visto un despegue espacial, salen con grandes cohetes, pero el transbordador es una especie de avión nada más. Entonces los transbordadores llegan hasta la termósfera y luego regresan y van a caer en lugares específicos en el océano para no causar daños a nadie, ¿no? Y solamente el transbordador espacial es el que va a sobresalir la termósfera y llegaría a la parte de la exósfera, donde ex quiere decir fuera de, ¿no? Se considera la última capa de la atmósfera o también ya la parte espacial, ¿no? Que más o menos de la Tierra hasta allá son entre 800 y 1000 kilómetros de diferencia. ¿Sí? A ver, hay una pregunta un ratito. Cuando hablamos de los contaminantes de la atmósfera, estamos hablando desde aquí hacia arriba, ¿ok? Un ratito con las preguntas, por favor, espérenme. Cuando hablamos de los contaminantes, estamos hablando de todas las emisiones del hombre hacia el espacio, hacia el cielo. En este caso son todos los que son productos de fabricación, gracias a la quema de basura, a la fabricación de herramientas, qué sé yo, imagínense, ¿se acuerdan? Ustedes conocen Plaza Norte, ¿verdad? Al frente había una ladrillera, la ladrillera más grande de Lima, que era la ladrillera Rex, que ahora ya no está funcionando por el tema ecológico también, y ahora tiene otro espacio en otro lugar, donde sigue pues elaborando, ¿no? ¿Por qué estaba la ladrillera Rex? Porque en ese tiempo cuando vino acá no había ciudadanía al costado, era un descampado y era chacra. Ahora imagínense la excesiva cantidad de contaminación emitida por el planeta hacia afuera. Estamos hablando de los grados de contaminación a la atmósfera, ¿sí? Ahora, no quiero
que ustedes piensen que el calentamiento global o el cambio climático es un elemento provocado por el hombre. No, es un elemento natural, ¿ya? La Tierra de por sí se tiene que calentar sí o sí. El problema es que el hombre, con la contaminación excesiva que ha hecho, la tala indiscriminada de árboles, ha hecho que este calentamiento sea mucho más nocivo para la vida, mucho más perjudicial, destruyendo la capa de ozono en algunos espacios y por lo tanto permitiendo los ingresos de los rayos UV en otros lados. Entonces, todo eso es bastante complicado, ¿no? Y cuando me preguntan, profe, de los rayos UV, miren acá, la capa de ozono es como una especie de una malla imaginaria que va a filtrar los rayos que vienen muy fuertes, la UV y la UVB, que vienen desde el mismo sol y los va a filtrar. O sea, imagínense, cada capa va a ir bajando un poco la intensidad de los rayos y la capa de ozono es la que se encarga, escúchenme bien, de filtrar los rayos y lleguen a la Tierra y vuelvan a salir. Pero ¿qué pasa si esa capa está destruida en algunos lugares? Esos rayos llegan más nocivos y el nivel de contaminación en esos lugares son más fuertes. Por ejemplo, la Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas del mundo gracias a la gran explotación comercial y de transformación de elementos de Estados Unidos. O sea, cuando uno contamina, no es que contaminas directamente tu cielo en forma vertical, ¿no? Acuérdense que la Tierra es esférica, está en rotación y cuando tú botas humo nunca se va de forma vertical, siempre va a ir acuerdo en contra de la dirección de la Tierra. Imagínense la cantidad de contaminación de Estados Unidos que ha destrozado la capa de ozono de su país, México. Lo mismo pasa con China. La potencia mundial de contaminación en el mundo es China. Y no es que su espacio geográfico o aéreo de China está perjudicado, son los países que están alrededor de él, ¿no? Donde se ven más perjudicados en excesiva contaminación, entre ellos la India, que también contamina un montón y aparte que su atmósfera fue destruida por la contaminación china. Entonces, a esto se suma ya el efecto invernadero, que en esta etapa de la troposfera y estratosfera, con el exceso de contaminación o la cantidad de CO2 que emite el hombre, crea una capa, ¿no?, más fuerte que impide que los rayos que llegan a la Tierra vuelvan a salir, ¿no? Es como que los atrapan. Y esto es lo que va a provocar este famoso efecto invernadero, ¿no? O sea, mucho calor excesivo. No es que el proceso se filtra, se filtra, se filtra, va abajo, regresa, choca la Tierra caliente y se va. Esa es la idea. Pero una capa de contaminación evita, sí ingresa, pero evita que salga, ¿no? Y eso es lo que provoca el efecto invernadero y esto es lo que está descongelando los polos en los árticos. No sé si han visto las últimas noticias. Yo he visto pues el día martes, ¿sí? Que estaban mencionando que el círculo polar ártico se estaba descongelando. En serio. Y estamos en una situación bastante difícil, ¿ya? Y bastante triste, porque esto va a traer consecuencias muy serias a lo largo, ¿no? Que el día martes se ha registrado la temperatura más alta en el círculo polar ártico, 38 grados, chicos, un calor impresionante donde allá nunca subía de los 15 grados, en la época más calurosa. Y parece que no es un fenómeno, sino es un consecuente. Cada día que está pasando se está calentando más, se está calentando más. Por ahí también los estudios de que puede ser que el espacio geográfico se ha movido en la posición de rotación y eje terrestre y esto va a provocar daños. Profe, ¿esto va a afectar a la humanidad? Por supuesto, y a todos los seres que habitan en ella. ¿Sí? Definitivamente, no hay nada que se escape de nosotros. Bien. Bueno, tenemos su composición química, en parte homósfera, que son homogéneas, y heterósfera, que son pues variantes, ¿no? Acá lo podemos diferenciar. Algo más importante, ¿cuál es la importancia de la atmósfera? Hace posible la respiración y la combustión, ¿no? En otras palabras, existe la vida. Propaga la luz, ofrece resistencia, la que hace posible el vuelo de las aves y de los aviones. Imagínense, la gravedad y todo ello permite, ¿no?, todo esto. Regula la temperatura de la Tierra, exacto. Permite la transmisión del sonido. Protege a la Tierra impidiendo el ingreso de meteoros y de desmesurada radiación solar, los rayos ultravioleta.
favorece el desarrollo de las plantas, ¿no? Su forma de alimentarse, la fotosíntesis, ayuda a la actividad agrícola gracias a la oxigenación que recibe el suelo, ¿no? Imagínense que si la atmósfera se destruye, chicos, nuestra vida ya está cantado para la destrucción. Elementos contaminantes de la atmósfera, tenemos pues el dióxido de azufre, justo la pregunta de su compañera, el dióxido de carbono que produce el recalentamiento global, el recalentamiento, ojo, lo que les decía, el calentamiento global es algo natural, cíclico, pero el recalentamiento quiere decir que ese calentamiento sea más fuerte, más nocivo, más destructivo. El monóxido de carbono que produce enfermedades respiratorias y el clorofluorocarbonos que produce agujeros en la capa de ozono, ¿no? Que ya son contaminaciones mucho más serias, ¿no? Y bueno, todo eso aquí verificando sus conocimientos. Tengo 7 minutos del Zoom y quiero compartirles un pequeño video.